Es un gusto estar hoy aquí con ustedes, verles y saludarles. ¿Qué les parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque eres un Padre amoroso, un Padre de misericordia, Señor. Un Padre, Señor, que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nosotros. Gracias, Señor, no podemos hacer nada más que decirte gracias por ser como eres y por amarnos como nos amas. Te pedimos en esta tarde, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones para poder hacer, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, pues como no sé si has estado y el pastor nos presentó la visión de la iglesia en este año. Y la visión de la iglesia en este año es estar en intimidad con Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces, no sé, a lo mejor esta palabra intimidad te suena así como que, a ver, explícamelo? Yo cuando decía intimidad yo sentía como que era algo imposible con Dios. Como que puede ser Dios mi Padre. No sé cuántos de ustedes acostumbran a decirle a Dios papá o papi, papito. A veces nos acercamos a Él y decimos Padre celestial, Padre bondadoso, pero no nos atrevemos a decir papá o mucho menos nos atrevemos a decir papito, porque como que no tenemos esa confianza, como que sentimos como que ya es mucho, como que a lo mejor hasta faltarle al respeto, ¿no? Yo me acuerdo en la época cuando yo era niña, pues mi mamá es de rancho, íbamos al rancho a saludar a los tíos, a los abuelos, hiciera de besarles la mano. Y decían, se referían a la mamá, mi santa madre, pero no le decían mamá, o a unos hasta les dicen ma, o no sé, o mami. No, era así como que algo de mucho respeto, y ya decir esas palabras es como que ya te estás tomando demasiada confianza. Y estamos hablando de intimidad, estamos hablando de acercarnos a Dios y ni siquiera tenemos esa confianza de decirle a Dios papá o de decirle papito, como le decía Jesús a su padre. Él decía Abba Padre, que quiere decir papi o papito, o sea, en una manera cariñosa era como Jesús se refería a su Padre. Y nosotros no tenemos esa confianza de referirnos así a nuestro Padre Celestial. Y a veces hay quienes ni siquiera a su Padre terrenal. Yo recuerdo una persona que cuando orábamos, por lo general oramos y le hablamos a Dios de tú, ¿verdad? Te pido en el nombre de Jesús. Y él le hablaba de usted. Y se me hacía muy raro escuchar que le hablara de usted a Dios. Le pido que en este momento nos haga el favor y así. Y yo le decía, ¿por qué no le hablas de tú? No, es que no le tengo como que la demasiada confianza, como que eso es ya pasarse, como dicen, ¿verdad? Como dice la chaviza, pasarse de lanza. ¿Y cómo entonces vamos a poder tener una intimidad con Dios? ¿Cómo estamos hablando de que ser un tiempo o buscar intimidad con Dios y ni siquiera podemos referirnos a Dios con confianza? Mucho menos nos vamos a acercar con confianza, y para eso yo estaba pensando en alguno de los ejemplos que podamos tener así como para visualizarlo bien. Y cuando tú alguna vez, papá o mamá, tuviste la necesidad de salir de tu casa y dejar a tus hijos al cuidado de quién los dejabas. Dejabas a tus hijos con el primero que pasara por enfrente, ahí te encargo a mi hijo, sin conocerle, a lo mejor a la señora que vende los tamales en el Oxxo, a ese horario está y se los puedo dejar un rato, o a lo mejor a la vecina que se acaba de cambiar por aquí en el vecindario, les dejabas a tus hijos encargados. Y yo quiero que me pongas una foto, Javi, porque fue de ahí me inspiré. En esa foto, ahí está el abuelo cuidando al nieto.
y yo dije, bueno, es que lo dejan con toda la confianza del mundo. Cuando Omar y Diana tienen algo que hacer, nos dejan al niño. Y yo sé que Diana puede decirme, ay, no te avisé con tiempo, pero puedo pasar ahorita y dejarte a Lucas. Un día me habló Omar y incluso hasta me despertó como a las 7 de la mañana y me dijo, mamá, quiero aprovechar que Diana está dormida, pero Lucas está despierto y no puedo ir a correr. ¿Te puedo dejar al niño mientras corro? Le dije, sí, pasa y déjamelo. Porque saben que le vamos a decir que sí, porque saben que nosotros lo vamos a cuidar y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para protegerlo, que no lo vamos a descuidar. Inclusive siempre yo les pedía ese como gorrito, por si se cae y se pega, pues ya por lo menos se amortigua un poquito, ¿no? Pero esta es les quería poner esta foto para que entendieran cómo se sienten, por ejemplo, ellos. Sería una pregunta, yo quería a Omar aquí, pero no le avisé. Pero le quería preguntar a Diana o a Omar cómo se sienten cuando dejan a Lucas con el abuelo, con el papá de Omar. ¿Desconfiado? ¿Tienen miedo de que le va a pasar algo? ¿O no se pueden concentrar en lo que están haciendo porque a lo mejor el abuelo no lo va a cuidar bien, lo va a tumbar o le va a pasar algo? Pues no, tienen toda la confianza. ¿Y por qué? Sobre todo, pues en el caso de Omar, lo conoce toda su vida. De toda su vida dice, si él tuvo cuidado de mí, ¿cómo no va a tener cuidado de mi hijo? Conoce hace rato los que estuvieron aquí en la plática que él podía llegar con toda la confianza del mundo y pedirle dinero a su papá donde estuviera, con quien estuviera hablando, le jalaba el pantalón y decía, dame dinero. Y Humberto siempre le daba dinero, pero estamos hablando de la confianza. Entonces, si quieres ya puedes quitar la foto. Estamos hablando de qué confianza tienes tú para acercarte al Padre. Yo he escuchado muchas veces de personas que me han dicho, ¿sabes qué? Tengo alguna petición, pero mejor tú pídele porque tú estás más cerca de Dios. O quiero que oren por mí, y yo le decía, es que tú también puedes orar. Es que tú también te puedes acercar a Dios, o sea, todos somos iguales delante de Dios. No, pero es que yo no tengo esa confianza. Tú sí, porque tú oras, porque tú lees, pero tú ¿por qué no lo haces? Entonces necesitamos nosotros desarrollar una intimidad con Dios. Y yo hace tiempo busqué la definición y decía buscar ese compañerismo, buscar ese momento de poderle contar todo, de poderte sentir. ¿Cómo te sientes tú con una persona que acabas de conocer? A mí, por lo que yo estudié, mi escuela me exigía que yo tenía que tener terapia psicológica y yo nunca en mi vida había ido. Y sí le dije al psicólogo, me da mucha pena y le voy a decir la verdad. Yo cuando venía para acá yo decía, ¿yo por qué le tengo que platicar cosas a gente que ni conozco? ¿Y por qué tengo que abrirle mi corazón a una persona que ni siquiera es de mi familia, que no sabe nada de mí? Le dije, la verdad, yo vengo desconfiada, yo sí le quise decir la verdad, nunca lo había hecho y no me siento bien de estar haciéndolo, pero sé que es un proceso por el que yo tengo que pasar. Y eso también indica que a veces somos personas cerradas, que a veces somos personas difíciles de confiar en alguien. Dice la Biblia que nosotros viendo a nuestros padres terrenales a veces no le obedecemos. ¿Cómo vamos a obedecer a nuestro Padre Celestial si no lo vemos? ¿Sí se han puesto a meditar en eso? A veces, ¿cuántas veces nos estuvimos resistiendo en obedecer a nuestros padres terrenales en alguna cosa que nos pidieran? O lo cuestionábamos mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué a no? ¿Y por qué? Y a veces los papás nos decían, solamente obedece, y nos resistíamos a obedecer, y la Biblia dice que si no podemos obedecer a nuestros padres terrenales, que los vemos, ¿cómo vamos a obedecer a un Padre Celestial que no vemos? Y yo digo que es lo mismo.
Si no sabes tener intimidad con tu Padre terrenal, ¿cómo puedes tener una intimidad con tu Padre celestial? ¿Y saben qué? A veces no podemos tener intimidad con nuestro Padre celestial porque tenemos el concepto del Padre celestial por el concepto que tuvimos de nuestro Padre terrenal. Muchos ya lo saben, les he platicado la historia de mi vida y saben que mi papá fue alcohólico por muchos años. Y cuando una persona está alcoholizada es una persona que no está o no puede controlar su consciente y a veces se deja llevar por el instinto. Y por lo general eran pleitos y gritos en la casa. Yo recuerdo que nos acostumbraron, en cuanto sabíamos que llegaba mi papá, córrele a dormir. Pues para mi mamá, que no, los hijos no presenciaran esos pleitos y todo ese tipo de cosas, pero te dejan marcado. Entonces, si ese es tu Padre terrenal, una persona que no tiene intimidad con sus hijos, una persona que no convive con sus hijos o los hijos no pueden convivir porque sabíamos que no podíamos convivir con él por su estado en el que siempre estaba. Recuerdo que los sábados y los domingos, porque él tomaba, era bien chistoso, tomaba entre semana y sábado y domingo no, porque de alguna manera él sabía que iba a estar en la casa con sus hijos y como que quería ver una imagen diferente. Y cuando no tomaba, mi papá era muy buena onda. Después de muchos años de alcohólico dejó de tomar y tuvimos la oportunidad de convivir con él. Antes de que él muriera, había dejado de tomar, ya tenía alrededor de 20 años sin tomar. Y era otra persona. Y empezamos a convivir con él y empecé a conocer a mi padre como realmente era. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una imagen de un Padre terrenal? Nos es difícil ir a buscar al Padre celestial porque tenemos esa imagen y pensamos que nos va a tratar como nos trató nuestro Padre terrenal. Y por eso no se nos hace fácil tener una conexión con el Padre espiritual, porque no hemos solucionado cosas con nuestro Padre terrenal. Hay veces que nosotros tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Padre terrenal. Imagínate tú la imagen que llega a tener un niño cuando siempre ve a su padre alcoholizado. Un padre que grita, un padre que golpea a la mamá, un padre que avienta las cosas y las azota, un padre irrespetuoso porque le pierden el respeto. A mí me daba mucha vergüenza invitar amiguitos a mi casa. Yo no invitaba amiguitos a mi casa porque yo no quería que vieran cómo era mi papá. Entonces empiezas tú mismo a hacerte. Hay papás que no necesitan estar alcoholizados para ofender a los hijos. Hay papás que no necesitan estar alcoholizados para ofender a la esposa. Hay papás que no necesitan estar alcoholizados como para menospreciar a los hijos. A veces no los bajan, eres un tonto, no sirves para nada, mira nada más. Y estás oyendo todas esas palabras de parte de tu Padre terrenal y se te hace difícil tener una convivencia con el Padre celestial porque esa es la imagen que tú tienes del Padre celestial. Entonces lo que yo les quiero hablar es que entendamos y que nos pongamos a reflexionar qué imagen tengo yo de mi Padre celestial, qué imagen tengo yo de mi Padre terrenal. Hay momentos en los que ya la Biblia nos habla de reconciliarnos los unos con los otros. Cuando nosotros ya éramos personas adultas, ya éramos unos jóvenes, todos mis hermanos, mi papá estaba en el momento más crítico de su vida, ya lo habían desahuciado por tanto alcohol, él tenía cirrosis hepática, su piel ya se le caía a pedazos. Entonces, mi papá y mi mamá no entiendo por qué, pero en ese momento ellos vivían separados. Nosotros vivíamos en Aguascalientes, mi papá vivía en la Ciudad de México y él dijo que se vino a morir acá con su familia.
Y vino y pues fue de entrar a un cuarto, mi mamá se encerró con él, mi mamá, yo no sé si porque no nos impresionáramos, no nos dejaba verlo, pero mandó llamar a todos sus hermanos y les dijo vengan a despedirse porque él se va a morir, y fue lo que dijo el doctor. Y nosotros ya éramos creyentes, empezábamos a conocer de Cristo. Lógicamente nuestra oración era pedir por mi papá, pero por un papá por el cual nosotros no convivíamos, un papá con el que le conocíamos de una manera literal, decía mi mamá, es que es un ogro, y así lo veíamos como un ogro. Entonces, siendo ya jóvenes, mi papá se empieza a recuperar de una manera milagrosa. Desapareció la cirrosis hepática y cuando pudo ponerse de pie, y me acuerdo que mi hermana, la menor que yo, lo vio, lo abrazó y lloró con él y le dijo, papá, yo te quiero mucho. Y fue algo que impactó a mi papá, porque nunca en su vida había escuchado que uno de sus hijos le dijera que lo quería. Aquí habemos muchos padres y habemos muchas madres, y a veces los hijos, poniéndonos en lugar de hijos, no nos damos cuenta de la necesidad que tienen los padres de escuchar que son amados por sus hijos. Y a veces los padres podemos llegar a sentir, pues mi hijo ha de pensar que es mi obligación por ser mamá o por ser papá y lo tengo que cuidar y lo tengo que alimentar. Y por eso están aquí, pero llegan el momento que los hijos crecen y se olvidan de los padres. Y no entienden la necesidad de los padres, que necesitan el amor de los hijos. Pero también los hijos necesitan el amor del padre. Y también los hijos necesitan escuchar que son amados por sus padres. Tú no sabes, por ser consejeros espirituales aquí, cuántas veces he escuchado de personas adultas que dicen, yo no recuerdo un abrazo de mi papá. Yo no recuerdo una palabra dulce de mi mamá. Yo no recuerdo un te quiero de parte de mis padres. Siempre eran palabras reprobativas. No sirves para nada y mira nada más, si eres un necio, eres un flojo, eres un esto, eres un lo otro. Pero no hay palabras de aprobación hacia los hijos. Entonces, si no podemos tener esa relación entre personas terrenales, ¿cómo puede haber una relación entre un hijo terrenal y un padre celestial? Porque no nos hemos sabido tener intimidad con tu padre o con tu madre. Yo sé, porque aparte de ser consejera espiritual, pues ahora soy psicóloga y escuchas cosas. Es que tú no sabes lo que me hizo mi mamá. Es que tú no sabes todo lo que me hizo mi papá. ¿Cómo quieres que yo tenga una relación con ese hombre que me violó? O con ese hombre que me golpeó hasta que me sangraba la espalda. ¿Cómo quieres que yo tenga una relación con esa mujer? He escuchado casos de mamás que han vendido a sus hijas y a sus hijos. ¿Cómo puedo tener una relación con ese tipo de personas? ¿Cómo me pides que tenga intimidad? ¿Sabes qué? La palabra de Dios y mismo Jesús vino a enseñarnos y a reconciliarnos unos con otros. Jesús vino a enseñarnos cómo es el perdón. Yo creo que si la persona más maltratada que ha pisado la tierra y la persona más rechazada y la persona más criticada y la persona que ha sufrido lo peor ha sido Jesús, porque Él llevó tu pecado y el mío. Y dice que la ira de Dios, la copa que no quería beber, se refería a la ira que tenía que descargarse sobre los pecadores, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y que no hay ninguno que no haya pecado, porque todos hemos pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte, y nosotros merecíamos la muerte.
Y ese pecado que nos tenía que llevar a la muerte fue llevado sobre Jesús. Y Él se cubrió del pecado, dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia por medio de Jesucristo. Nosotros merecíamos esa muerte, mas sin embargo Él la absorbió. Él ha sido la persona, porque cargar con el pecado de todo el mundo y cargar con el rechazo que tú y yo hemos cargado, porque dice el libro de Isaías que Él llevó sobre la cruz todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades, pero se refiere a nuestros dolores del corazón. Esas heridas que dejaron tus padres, esas heridas que dejaron los que te maltrataron, esas heridas que dejaron los que te rechazaron, también pagó Jesús por ellas. Y Él los sintió. Por eso Él sudaba gotas de sangre. Por eso Él fue sometido a ese estrés tan fuerte que su corazón se explotó. Por todo lo que Él estaba sufriendo y estaba viviendo en la cruz, pero todo lo hizo por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener una relación. Porque hay gente, como te digo, que no se siente digna de acercarse al Padre, porque sienten que su pecado les aparta. Y sí es cierto, el pecado nos aparta de la presencia del Padre, pero si Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia, ahora somos justos delante de Él. Y dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente si yo estoy segura y estoy consciente que Jesús ya pagó y que yo no debo nada? Dice la Biblia que la salvación es por gracia, no por obras. Porque a veces queremos pagar con nuestras propias obras y a lo mejor así me puedo acercar un poquito más a Dios. Pero dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Nosotros no podemos hacer nada. Y la salvación es un don. Un don es algo que se regala, pero si no se recibe no puede ser un don. Y si se hace un pago por eso, pues tampoco es un don. Entonces no debemos de pretender pagar por lo que Jesús hizo, porque entonces no sería un don. Y estamos tan acostumbrados en este mundo a que nada es gratis, ¿verdad? ¿No te lo han dicho? Te lo van a cobrar. Ese favor que te hicieron ni creas que fue de gratis, al rato te lo cobran. Y estamos acostumbrados a eso, a que debemos de pagar por los favores y entonces no son favores. Y así le queremos pagar a Dios. Y pensamos que a lo mejor yendo los domingos, porque nos quedamos con aquella costumbre de nada más ir los domingos y pienso que con eso ya estoy pagando, o a lo mejor dar una obra de caridad, pero no estoy teniendo una intimidad con el Padre porque no puedo. Porque tengo conceptos equivocados. Porque a lo mejor no me he podido reconciliar con mis padres terrenales. Y entonces tampoco sé cómo reconciliarme con el Padre Celestial. Porque me cuesta trabajo. Porque no sé cómo hacerlo. Porque a lo mejor no puedo perdonar aquello que me hicieron. Entonces, si no perdono lo que mi padre terrenal o mi madre terrenal me hizo, sé que no me puedo acercar a Dios porque dice que nos vayamos delante de su trono con manos santas, que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Y no puedo levantar mis manos porque tengo contienda con aquellos que me dieron la vida. O con mis hijos, porque empiezo a tratar a mis hijos como me trataron mis padres. Aquello que dije que nunca iba a hacer, lo estoy repitiendo, porque tendemos a repetir los patrones. Entonces es importante que nosotros podamos reconciliarnos con nuestros padres terrenales para poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Para tener esa confianza de en el momento en que yo quiera, a la hora que yo quiera, como yo me encuentre, pueda ir delante de la presencia de Dios.
Hay gente que dice, es que no estoy preparada, es que creo que primero tengo que hacer tales y tales. No podemos hacer obras para acercarnos a Dios. Así como estás, cantamos canciones y decir, tú me recibes así como yo estoy, así como estás. No necesitas hacer nada para llegar a la presencia de Dios porque Él te acepta como estás. Y es lo más transparente que podemos ser con Dios, decirle, mira, así soy. Así estoy en este momento estoy conflictuada con mi papá, en este momento estoy conflictuada con mi mamá, no sé cómo acercarme, porque me hicieron esto y no sé cómo perdonarlo, pero Dios te puede decir cómo. A veces lo único que necesitas es llegar y dar un abrazo y decirle, te quiero papá. Te quiero, mamá. Yo recuerdo que mi papá, él, les digo, dejó de tomar como 20 años antes de morir. Y él ya conocía al Señor y de vez en cuando se daba sus vueltas a la iglesia, leía la Biblia. Ya podíamos tener una conversación muy padre. Mi esposo convivía muy bonito con él. Nos juntábamos a hacer carne asada, ya él hasta nos dijo, ya no se vayan a su casa, quédense a vivir aquí, de que nos quería tener ahí con él. Y Dios había puesto en mi corazón el tener una conversación con mi papá, porque yo nunca me había sentado con él a decir, papá, quiero arreglar cosas. A lo mejor decirle, el día que tú agarraste, no sé, estoy inventando, agarraste el sartén y lo aventaste, yo me asusté mucho, me quedé con una mala impresión de ti, quiero platicarlo contigo, y Dios me estaba pidiendo que tuviera una plática con él. Eso de que no sabes cómo hacerlo, yo decía, híjole, iba a la casa de mi mamá y daba vueltas ahí por donde estaba mi papá y cómo estás y dándole la vuelta, ¿verdad?, a la plática. Y ya llegaba a mi casa y lloraba, ay Señor, no pude hablar con mi papá, pero la próxima vez que vaya, voy a hablar con él. Volví a ir y otra vez le daba vueltas a la conversación y fui con él un domingo, estuvimos platicando, pero le digo, no le digo, ¿para qué removemos cosas del pasado? Porque a veces así somos, ¿para qué le escarbamos al pasado? Ya el pasado que se quede, lo enterramos y se acabó. No es cierto, tenemos que cerrar círculos, no podemos quedarnos así, porque ahí va a estar eso, si no lo cierras. Entonces, no le dije nada, eso fue el domingo. Y el martes a las 3 de la mañana, yo ya no fui el lunes a la casa de mi mamá y el martes a las 3 nos van a tocar la puerta avisándonos que mi papá había muerto de un infarto fulminante. Entonces yo me quedé con eso, no pude hablar con mi papá. No pudo escuchar de mi voz decirle que lo quiero, porque nunca se lo dije. Porque era muy difícil para una persona asustada acercarse a un hombre que gritaba y que aventaba cosas, decirle te quiero, ¿cómo vas a querer a una persona así? Pero habían pasado los años, yo ya era creyente, yo podía hacerlo, pero no sabía cómo. Y me ganó el tiempo. Y me quedé con eso muchos años. Y un día que me quedé sola en mi casa, que los niños se habían ido a la escuela, mi esposo también a trabajar, me senté a hablar con Dios y le dije, ¿cómo le hago? Se me fue el tiempo y no hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo lo compongo? Y Dios puso algo en mi corazón. Y le dije, mira Señor, yo sé que mi papá ya no me oye, porque en la Biblia dice que una vez que morimos, estamos en donde vamos a estar y no vamos a poder escuchar a la gente que está aquí, por si no lo sabías.
Esos que dicen, le voy a pedir a mi papá y le voy a pedir a mi mamá, ellos no te oyen. Dice la Biblia que está decretado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pasamos directo al juicio, nos quedamos dormidos y despertamos al juicio, ya no escuchamos. Una vez que te mueres no vas a escuchar, no vas a saber qué pasa aquí en la tierra hasta que regreses con Cristo. Y yo le dije, Señor, yo sé que mi papá no me oye, yo sé que yo si hablo con él no me va a escuchar, pero tengo esa necesidad de hablar con mi papá. ¿Me das permiso de hablarte a ti como si tú fueras mi papá terrenal y decirte a ti lo que yo le quería decir a mi papá? Y a lo mejor de alguna manera pues esto me sana porque era necesidad mía. Yo sé que un padre, ahora que soy mamá o papá, los hijos te pueden hacer lo que sea, te pueden ofender, te pueden lastimar y tú siempre los vas a amar. Son tus hijos y te hagan lo que te hagan, uno los ama. Y yo sé que mi papá, aunque yo no se lo dije con palabras, él sabía que yo lo amaba, pero la necesidad era mía. Entonces hablé con Jesús y le dije todo lo que le quería decir a mi papá. Y le dije, papá, te amo, me hubiera gustado abrazarte, pero literal, pude sentir como yo sentí algo en mi cuerpo, como si lo estaba abrazando. Y Dios me dio la oportunidad de desahogar eso. Y me quedé en paz. Me quedé en paz, pero si tú tienes a tus padres todavía, no pierdas esa oportunidad. Si tú tienes a tus hijos en casa, no pierdas esa oportunidad. Que un día tus hijos no digan, es que yo no recuerdo un abrazo de mi madre, o no recuerdo un abrazo de mi padre, o no recuerdo un te quiero de parte de mi papá, un te quiero de parte de mi mamá. Palabras bonitas, palabras de ánimo, porque tristemente lo que más nos marca son los traumas, algo feo. Si tú le dices al hijo, ¿qué recuerdas de mí? Te van a decir, el día que me pegaste, el día que me regañaste por esto y por esto otro. No te van a decir, ay, el día que, no sé, que pasamos juntos. No, si tú le preguntas a los hijos, siempre van a recordar lo peor. Entonces dejemos recuerdos bonitos, dejemos recuerdos que nuestros hijos nos puedan recordar por cosas padres y que nuestros padres también puedan decir, fueron cosas duras en un tiempo, pero luego nos reconciliamos y eso se queda en el pasado. Entonces, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Soluciona las situaciones con tu Padre terrenal. Soluciona todas estas situaciones y aprende a estar en intimidad. Me acuerdo mucho porque Humberto y ahora Omar lo platicó hace rato, cuando Omar se sentaba a un lado de su papá y le decía, ¿qué quieres? Nada, nomás quiero estar aquí contigo. Que así tú puedas ir al Padre Celestial sin tu pliego petitorio, ¿verdad? Porque a veces nomás a eso nos acercamos a Dios. Te pido por esto, por esto, por esto. Pero no nos acercamos a Dios nada más para estar en su presencia, para sentir tu presencia, para sentir tu abrazo, para sentir tu amor. ¿Por qué no nos podemos acercar a Dios así? Aquí estoy, aquí me quiero quedar. A mí me encanta una canción, yo soy muy de alabanzas. Marcos Vidal, una canción que dice, solo déjame mirarte cara a cara. Y dice, y perderme en tu mirada como un niño, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo a mi maestro cara a cara. Eso es lo único, estar en tu presencia, sin pedirte nada, sin hablar nada. Solamente quiero sentir tu presencia. Eso es estar en intimidad. Eso es buscar la presencia de Dios y quedarme aquí, quieto,
sin moverme, sin que nadie me distraiga, solamente en tu presencia. Eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero. Y cuando tú tienes eso en ti, la verdad, puede pasar lo que sea y nada te va a incomodar, nada te va a mover, nada te va a molestar. Que pase lo que sea, yo estoy en la presencia de Dios y eso es lo mejor que nos puede pasar. Pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a aprender a estar en la presencia de mi Padre sin necesidad de pedirle nada. Simplemente estar en su presencia, sentir su amor, pero que Él también sienta el mío. Que puedas llegar confiadamente al trono de la gracia. Llegar confiadamente porque Él no te está reclamando nada. Porque Él no te pide que hagas nada. Y cuando estás en la presencia de Dios, tú solito decides: voy a cambiar esto, voy a cambiar. Dios ni te lo pidió. Pero Dios, tú solito dices: voy a dejar todo esto porque quieres permanecer en su presencia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Oramos y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a tener esta intimidad con el Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú necesitas de nuestro amor y nosotros necesitamos del tuyo. Gracias, Jesús, porque tú viniste a esta tierra a ser un referente. Viniste a enseñarnos cómo convivir con nuestro Padre, cómo hablar con nuestro Padre, tanto nuestro Padre celestial como nuestro Padre terrenal. Porque tú a tu papá le decías papito y te podías acercar, Jesús, en cualquier momento y sabías que nada te iba a negar, porque en tus oraciones decías: yo sé que tú no me niegas nada y que todo me lo das. Que así nosotros podamos ir con esa confianza al Padre Celestial, sabiendo eso, que tú no nos niegas nada y que todo nos lo das, Señor. Pero antes de pedirte cualquier cosa, lo más importante es aprender a estar en tu presencia. Estar delante de ti, Señor, con quietud, sin prisas, sin pendientes, sin pensar en nada más que disfrutar tu presencia. Ahí es donde queremos estar, Señor, solo en tu presencia. Padre, enséñanos, Espíritu Santo, guíanos y ayúdanos a hacerlo. Queremos, Señor, cada día crecer más y más en esto, en convivir en tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a pasar la copa y el pan. Vamos a tener Santa Cena el día de hoy. La Santa Cena es un ritual que nosotros hacemos por mandato de Jesucristo, porque Jesús dijo que cuando lo recordáramos a Él y celebráramos una cena, recordaríamos como su cuerpo, porque decía: este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes, cómo se entregó el cuerpo de Jesucristo y fue molido tanto por los azotes como en la cruz, por nuestros pecados, y como la sangre de Jesucristo, que es representada por el vino, la sangre que tenía que pagar el precio por nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que la sangre de Jesús fuera derramada, y toda la sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran limpiados. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes
entrego. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar del pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es el cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos de la copa.